Muchas gracias. Bueno, hola seres hermosos. Quiero darle las gracias a Mónica por la invitación que me hizo para hacer la presentación esta noche sobre el libro Burlar al Diablo por Napoleón Hill. Me presento, mi nombre es Carmen González, para los que no me conocen. Y ¿qué les cuento? He sido un ser muy curioso toda mi vida y he ido indagando, investigando y aprendiendo diferentes modalidades. Actualmente pues soy facilitadora de las barras de Access Consciousness y también facilitadora del método Yuen. En eso me ocupo actualmente, de profesión soy educadora. Y bueno, eso era algo que quería compartir con ustedes y comentarles para que conozcan un poco de mí. Para iniciar, les voy a invitar a que esta noche bajemos barreras, nuestras barreras más secretas, nuestras barreras más ocultas, nuestras barreras de barreras. Y también les quiero invitar a que repitamos 10 veces la frase loca, ¿vale? La frase loca dice, todo es lo opuesto de lo que parece. Es lo opuesto de lo que parece ser. Entonces, repitámoslo 10 veces. Todo es lo opuesto de lo que parece ser, nada es todo es lo opuesto de lo que parece ser, nada es lo opuesto de lo que parece ser, todo es lo opuesto de lo que parece ser, nada es lo opuesto de lo que parece ser, todo es lo opuesto de lo que parece ser, nada es lo opuesto de lo que parece ser, todo es lo opuesto de lo que parece ser, nada es lo opuesto de lo que parece ser, todo es lo opuesto de lo que parece ser, nada es lo opuesto de lo que parece ser, todo es lo opuesto de lo que parece ser, nada es lo opuesto de lo que parece ser, todo es lo opuesto de lo que parece ser, nada es lo opuesto de lo que parece ser, todo es lo opuesto de lo que parece ser, nada es lo opuesto de lo que parece ser, y todo es lo opuesto de lo que parece ser, nada es lo opuesto de lo que parece ser. Ahora sí, nuestra mente está más tranquila y más abierta y nos ponemos fuertes para recibir esta información. Bueno, el tema de hoy es el libro Burlar al Diablo por Napoleón Hill. Todos queremos saber las respuestas a estas preguntas basadas en el libro, que dice, ¿cuál es la importancia de tener un propósito claro en la vida? ¿Qué sucede cuando el miedo nos guía en lugar de la fe? ¿Cómo lidiar con el fracaso? ¿Cómo deshacerse de los malos hábitos? ¿Cómo deshacerse de la mala energía y las circunstancias negativas de la vida? Entonces empecemos y descubramos qué nos va a enseñar Napoleón Hill. Sobre el libro Burlar al Diablo, en ese momento eran los tiempos de la Gran Depresión y Napoleón Hill fue un símbolo de optimismo muy necesario en ese momento. Sin embargo, su voz se contuvo, fue silenciado por tiempo y su obra permaneció inacabada durante más de 70 años. Antes de que finalmente se publicara, y pues es que el libro había sido demasiado controvertido, demasiado atrevido para la época, y aunque el libro fue escrito en 1938, el lanzamiento de este libro se hizo hasta el año 2011. Pues porque la familia de Napoleón Hill tenía temores por los pensamientos provocativos con respecto a la iglesia y a la escuela, que en su opinión la iglesia y la escuela suprimían la creatividad y mantenían a las personas en un sistema opresivo de terror. Entonces, el libro de Burlar al Diablo nos presenta una entrevista imaginaria entre Napoleón Hill y el diablo, en la que saca ciertas verdades Napoleón Hill a esta base del mal, y esto nos va a ayudar a evitar a caer en las trampas de esta criatura y vivir una buena vida. ¿Quién era Napoleón Hill? Napoleón Hill nació en el año de 1883 y falleció en el año de 1970. Fue un empresario, fue un autor estadounidense y se le considera el padre del género moderno de la autoayuda.
Durante 2 décadas, Napoleón Hill estuvo investigando muchas personas que fueron empresarios importantes, y ahí es cuando él publicó su libro Piense y hágase rico en el año de 1937, el cual todavía se encuentra entre los 10 libros de autoayuda más vendidos de todos los tiempos. Y Napoleón Hill pues fue reconocido por esta gran obra, ¿sí? Que fue Piense y hágase rico, y es uno de los pioneros del campo del desarrollo personal y mejora de las finanzas personales. De verdad les recomiendo el libro, a mí me encanta el libro. Su primer libro fue escrito en el año 1908 y fue una entrevista que él le hizo a Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, este libro le permitió a Napoleón Hill dar su primer paso hacia el estrellato, porque fue reconocido. En su momento, Carnegie había vendido su empresa de metales, el JP Morgan, por lo que hoy serían más de 360 billones de euros, convirtiéndolo en el hombre más rico del mundo, incluso mucho más que Jeff Bezos, que lo conocemos hoy en día como el fundador y director ejecutivo de Amazon en la actualidad, ¿no? Y lo interesante de esta entrevista con Carnegie es que fue la que le llevó por su camino, ya que él pues lo entrevistó y lo recomendó. Carnegie le recomendó a Napoleón Hill que en lugar de hacer entrevistas parciales, debería hacer entrevistas a tiempo completo, porque todos necesitamos más aprender de la escuela de la vida que de los libros. Y entonces Carnegie en ese momento le sugirió que las personas rara vez descubren ese otro yo. ¿Cómo descubre una persona ese otro yo? Cuando están obligadas a hacerlo por una emergencia significativa, por algo que es una catástrofe, que les exige que convoquen toda la profundidad de sus talentos para escapar de esto. Y esencialmente todos tenemos un superhéroe por dentro. Sin embargo, no sabemos aprovechar esto hasta que no nos vemos en una situación bastante complicada. Y entonces Hill busca descubrir los principios mediante los cuales la persona puede transformarse en ese otro yo sin esperar a tocar fondo, ¿bien? Y que viva de esto de una manera que resalte los talentos internos y las recompensas se van a ver evidenciadas en su vida. Entonces, en el libro, para preparar el escenario, Hill relata su propia vida, su vida de altibajos, de ideas equivocadas, de éxitos y fracasos. Y mientras una noche él caminaba, después de varios meses de tiempos muy difíciles, él consigue esa chispa, ese repentino destello de inspiración, y esa visión lo lleva a actuar con un propósito, y como evidentemente se ve, él alcanza el éxito a pesar de que no contaba con los recursos. Entonces, Hill dice en su libro que la mente actúa sobre los deseos dominantes o más profundos de uno, que no hay escapatoria de este hecho. De hecho, es un hecho. Ten cuidado con aquello en lo que pusiste tu corazón, porque seguramente será tuyo. Lo deja escrito en el libro. Y eso fue lo que él hizo y que lo convirtió en uno de los autores más famosos del sector hasta más de 50 años después. Entonces, entrémonos un poco más en el libro. En el libro La entrevista con el diablo, la mayor parte del libro de burlar al diablo es un formato de preguntas y respuestas entre Hill y el diablo. Y el libro no usa el contexto bíblico de Satanás contra Dios como tradicionalmente lo conocemos, sin embargo hace una superposición. Y allí el diablo se describe a sí mismo como el contrapunto de una fuerza positiva, que en este caso es, digamos, el almacén de la inteligencia infinita, a lo cual nosotros los humanos lo llamamos Dios.
Y el objetivo del diablo es mantener a las personas en un estado de deriva, en el que van por la vida con poco propósito, que no piensan por sí mismos. Y en el libro, el diablo le dice a Gil, cuando una persona comienza a divagar sobre cualquier tema, se dirige directamente hacia las puertas de lo que ustedes llaman infierno en la tierra. Entonces, también aclara que la noción del infierno como manifestación física o espiritual es falsa. Y en cambio dice que el infierno es un estado mental y un estado de ser sufrido por vagabundos cuyas vidas diarias son insatisfactorias y sin sentido. Que no es necesario preocuparse por los pozos ardientes y la tortura eterna. Una existencia llena de miedos, de escasez, de fracaso y desesperación es un destino mucho peor. Habla de los vagabundos como seres que aceptan cualquier cosa que les dé la vida y que no perseveran hasta el fracaso para encontrar el éxito. De hecho, dice en el libro que la mayoría de las personas comienzan a desviarse tan pronto como se encuentran con la oposición y ni uno de cada 10,000 seguirá intentándolo después de fallar 2 o 3 veces, le dice el diablo a Gil. También le dice que el fracaso rompe la moral, que destruye la confianza en uno mismo, que somete el entusiasmo, embota la imaginación y aleja la determinación del propósito. Que sin estas cualidades nadie puede tener éxito de forma permanente en ninguna empresa. Entonces, ¿cómo escapar de la deriva? Gil presiona al diablo para que revele todas las formas en las que uno puede escapar de la gravedad de la deriva. También habla de la importancia de reconocer que el tiempo es un recurso más valioso y no debe desperdiciarse. Anima a las personas a pensar por sí mismas y a no seguir a los demás simplemente porque es más fácil. La conversación también revela las leyes de la naturaleza que pueden utilizarse para el éxito o el perjuicio de uno. Y habla de algo que me llamó muchísimo la atención, que es la ley del ritmo hipnótico o la ley del compás hipnótico. Por ejemplo, es aquella en la que las acciones se convierten en hábitos y los hábitos se convierten en el motor mediante el cual se producen los resultados, tanto positivos como negativos. Si alguno de ustedes ha estudiado música, recuerden un aparatico que mide el tiempo, ¿sí? Ese vendría siendo como el compás hipnótico, el ritmo hipnótico. Entonces, al elegir buenos hábitos, atraemos resultados positivos que se multiplican por el efecto del ritmo hipnótico. Por ejemplo, si volviéramos a la casa después del trabajo y viéramos 2 horas de Netflix todas las noches, esto se convertiría en nuestro hábito diario, ¿sí? Y ese hábito es simplemente lo que hacemos y no se haga nada productivo o positivo a través de él. Como no vamos a ganar nada positivo, nada productivo, entonces, ¿qué tal si al llegar a casa después del trabajo salimos a caminar 30 minutos, mientras podemos escuchar un podcast y luego escribimos en un diario de gratitud, llamamos a un amigo? La ley del ritmo hipnótico convertiría esa acción positiva en nuestra norma y construiría más sobre nosotros, sería mucho más contributivo. El argumento más fundamental de Hill es que debemos identificar un propósito y luego cultivar hábitos y asociaciones positivas para hacer realidad esa visión. En otras palabras, le pregunta Hill al diablo: si sé lo que quiero de la vida, lo exijo y respaldo mi demanda con la voluntad de pagar el precio de la vida por lo que quiero, y me niego a aceptar cualquier sustituto, la ley de la hipnosis del ritmo se apodera de mi deseo y ayuda, por medios naturales y lógicos, a transmutarlo en su contraparte física. ¿Es eso cierto? Y el diablo le responde: eso.
Eso describe la forma en que funciona la ley. Extraje 3 ideas principales del libro y una de ellas es, hay 2 bases desde las que podemos crear nuestra vida, desde la fe o desde el miedo. La segunda, el objetivo del diablo es que los humanos carezcan de objetivo. Y si no tenemos cuidado, esto pasa en nada. 3. Para conseguir libertad mental, espiritual y física, debemos seguir una serie de principios para escaparnos de las garras del diablo. Entonces hablemos del punto número 1. Hay 2 bases desde las que podemos crear nuestra vida, desde la fe o desde el miedo. Desde el principio, Napoleón Hill sabe que la base del poder del diablo es el miedo, y el autor recibió amenazas de muerte y esto le llevó a esconderse durante más de un año hasta que un día entendió lo que realmente quiso decir Carnegie con estas palabras. Descubrirás que la causa del éxito no es algo separado del hombre, es la fuerza de naturaleza tan intangible que la mayoría nunca lo reconoceremos, una fuerza que podríamos llamar el otro yo. Fue al recordar esto y al darse cuenta de lo importante que es una diferencia de perspectiva a veces, que consiguió dar un paso adelante y dejar de ser controlado por el miedo. El miedo es lo que se interpone entre nuestras posibilidades, entre llegar a hacer todo lo que nos gustaría y simplemente quedarnos donde estamos temiendo podría salir mal. El miedo es la razón por la que, aunque sabemos lo que queremos hacer, simplemente nos dedicamos a dudar y dejarnos llevar por las circunstancias. En el punto número 2, el objetivo del diablo es que los humanos carezcan de objetivo y si no tenemos cuidado, esto pasa en nada. Entonces, el diablo controla el 98 de cada 100 personas en la tierra, obligándolas no a una vida de maldad, sino a una de malestar. Conduce a las personas a su mando, infundiéndoles miedo, lo que debilita su determinación de llevar una vida significativa y con propósito. ¿Cuál es el objetivo del miedo? Es hacer que siempre nos sintamos perdidos, que nunca avancemos, que siempre vivamos dentro de una burbuja de seguridad. El diablo llega a nosotros a través de nuestros hábitos. Los hábitos nos dan comodidad y evita que podamos hacer. Simplemente nos dedicamos a seguir programas que instalamos en algún momento que no nos permiten avanzar sin pensar. El problema es que aunque puedan darnos algo de comodidad, esta comodidad nos aleja cada vez más de cualquier cosa que queremos conseguir. El miedo y esos hábitos actúan como una niebla que evita que podamos ver el camino. La mejor forma de definir a aquellos que viven a la deriva es comentando qué personas que piensan por sí mismas nunca acaban a la deriva, mientras que aquellos que no suelen pensar por su cuenta solo acaban como vagabundos. Entonces, este estado de deriva empieza poco a poco con pequeñas decisiones en las que nos dejamos llevar, pero con el tiempo se van haciendo peor, nos acostumbramos, nos empiezan a llenar, las horas se nos pasan más rápido y para cuando nos damos cuenta hemos vivido una vida de mierda. Lo hemos vivido así. Y el problema es que este estilo de vida es muchas veces tan diferente a lo que realmente queremos lograr. Tercer punto, para conseguir libertad mental, espiritual y física, debemos seguir una serie de principios para escaparnos de las zarpas del diablo. Al final de la entrevista, Hill extrae 7 principios que son los que se consideran que dominan nuestra interacción con el miedo y cómo podemos usarlos para encontrar la libertad. Número 1, lo concreto, que sea el propósito. Definición de propósito. Ahí nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el propósito que quiero definir en mi vida?
Elige un objetivo, algo que quieras conseguir, algo que te llene y avanza en su dirección sin pausa. Segundo punto, la maestría sobre el ser, dominio de uno mismo. La disciplina es la mejor forma de conseguir esa libertad, porque si no nos dejamos llevar por todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea. Tercer punto, aprender de la adversidad. Los errores, los fallos, las caídas son las mejores formas de aprender y quizás la forma más rápida para avanzar. 4. Controla las influencias del ambiente que te rodea. Con quien pasas tiempo te afecta más de lo que crees. Donde pasas el tiempo y el orden son algunos de los factores que pueden afectarte sin que te des cuenta. Número 5, el tiempo. El tiempo puede hacer que tu falta de objetivo se convierta en permanente, porque cuanto más pasas, más difícil es salir, porque con el tiempo se vuelve parte de ti. El número 6 es la armonía. Para tener un buen equilibrio a nivel mental, espiritual y físico, hemos de entender todo lo que nos puede afectar y cómo controlarlo para que nos permita estar a nuestro máximo siempre que podamos. El 7 es el cuidado y la precaución. El miedo y la inacción son quizás las características que más nos perjudican en un mundo lleno de oportunidades. Si solo pensamos todas las ideas son buenas y es solo cuando nos ponemos a trabajar que realmente podemos desarrollar nuestro potencial. Bien, entonces Gil le pregunta al diablo, ¿qué es lo más importante que se puede aprender de la adversidad? Y este le responde, el mayor beneficio potencial de cualquier circunstancia que haga que uno comience de nuevo es que brinda la oportunidad de romper las garras del ritmo hipnótico y establecer un nuevo conjunto de hábitos de pensamientos. Los nuevos hábitos ofrecen la única salida. Escuchen bien, los nuevos hábitos son los que ofrecen la única salida para las personas que fracasan. Y también la mayoría de las personas que escapan de la operación negativa a la positiva de la ley del ritmo hipnótico lo hacen solo debido a alguna forma de adversidad que los obliga a cambiar sus hábitos de pensamiento. Entonces, también debe reconocer que las personas con las que se asocian son fundamento para su futuro. Todas las personas absorben y asumen consciente e inconscientemente los hábitos de pensamiento de aquellos con quienes se asocian estrechamente. Eso lo dice el diablo en el libro. Y finalmente, debemos involucrarnos en estos comportamientos a lo largo del tiempo, durante los cuales es probable que ganemos sabiduría, en armonía con las leyes de la naturaleza descritas por Napoleón Hill y por el diablo, y procediendo con la debida cautela. El resultado final es un éxito garantizado, pero no inmediato. Recuerden que siempre debemos trabajar para lograr ese éxito. En controversias en burlar al diablo, las controversias es que, como menciona, este libro fue escrito más de 70 años antes de su lanzamiento, en la familia de Napoleón Hill y las familias asociadas con la empresa Napoleón Hill tenían de las represalias que vendrían por su publicación. Y pues obvio es entendible, pues porque en el libro él está hablando contra la iglesia y contra la escuela. En primer lugar, el consejo para el éxito viene de boca del diablo. Entonces eso es algo bastante escandaloso en la década de los años 30, que en ese momento era la época de la depresión. Y sin embargo, actualmente también decirle a una persona que el consejo para el éxito viene de boca del diablo, pues a la fecha también es bastante controversial. Sin embargo, lo que es aún más preocupante en ese periodo son las críticas de Hill a la religión y al sistema educativo, sobre las críticas a la religión
por alimentar el miedo mismo que se le da al diablo un gran poder, y al advertir constantemente a la gente que los males de Satanás, en lugar de concentrar todo ese esfuerzo en apreciar la belleza y el poder de Dios, y los predicadores pues siembran las almas de los vivos en las filas del infierno y engendran la negatividad en lugar de la positividad. Entonces, del mismo modo, también habla del sistema educativo que reprime la creatividad, el ingenio de los estudiantes para satisfacer sus ideas, que lo hacen por un camino muy estrecho. Y también el tema de Tegil tiene 4 páginas en el libro. En esas 4 páginas le da sugerencias al sistema educativo de cómo podrían mejorarlo, cómo nutrir las mentes y los cuerpos de los jóvenes. Por ejemplo, el diablo sugiere invertir el sistema actual, dando a los niños el privilegio de liderar en sus trabajos escolar en lugar de seguir reglas ortodoxas diseñadas solo para impartir conocimientos abstractos. Le dice que deje a los instructores que sirvan como estudiantes y que deje a los estudiantes que actúen como instructores. También dice en el libro, enséñale a los niños el peligro de creer algo simplemente porque lo dicen sus padres, porque lo dicen los profesores, los religiosos, o porque lo diga cualquier persona. Las críticas de Hill, sin duda, habrían llamado la atención de las instituciones poderosas que le habrían combatido y eliminar ese gran esfuerzo, y probablemente habrían llevado a tiempos muy difíciles tanto para Hill como para sus asociados. Importancia de las lecciones de burlar al diablo. Importante es lo que ofrece Hill, es un plan para convertir tu visión en realidad, y lo que identifica es cómo descubrir esa pasión. Algo también es difícil actuar con un propósito definido si no se ha identificado el propósito. Sin embargo, si tienes eso, parece que no puedes equivocarte siguiendo la guía de burlar. Son solo hábitos fuertes que le ayudarán a tener éxito. Hay una línea en el libro que dice, los planes débiles tienen una forma de volverse fuerte si se aplican definitivamente. Y eso a mí me parece súper interesante, y sugiere que no necesitas pensar completamente en la trayectoria si sabes cuál va a ser el final. Y por supuesto, puedes encontrar ejemplos tanto positivos como negativos de ese tipo de acción, pero hay un poder en dejar de lado el miedo a lo desconocido por la emoción del viaje. Nuestros deseos dominantes pueden verse cristalizados en su equivalente físico a través de la definición de un propósito, respaldada por la definición de proyectos, con la ayuda de la ley natural, del compás hipnótico y del tiempo. Es una fórmula para alcanzar el éxito. Cierro con estas palabras de Napoleón Hill, que espero que te traigan esperanza, valor y sobre todo definición de un propósito de vida. Los escucho, si quieren dar alguna opinión, cómo les pareció el libro de Burlar al Diablo. A mí me pareció súper interesante y súper contributivo y súper expansivo, y me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Quién tiene algo que decir o cómo le pareció el libro? ¿Será que en qué orden, cómo vamos? Aquí se levanta la manito. Ahí te estoy escuchando. Ah, bueno. No, súper genial. Qué chévere. Yo no había tenido tiempo de leer de escuchar el audio que habías enviado. La verdad es que vuelvo a lo mismo, o sea, a pesar de que yo crea que tengo una mente muy liberal, el hecho es que el libro diga eso, como que yo, ay, pues, de todas maneras, sí, uno viene en una estructura, por eso cuando tú dijiste que en ese tiempo fue escandaloso, pues yo Sí. estaba pensando, yo no, pues ahorita también, porque solamente ese nombre en nuestro medio es bastante provocador, pues, solamente empezando por ahí.
Pero voy a cerrar para que otros puedan hablar. Vale. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión? ¿Quiere contarme cómo le pareció el libro? El pequeño resumen, yo les invito a que lo lean. Vale, yo te quiero dar como las gracias y me parece muy pertinente porque casualmente sobre este fin de semana, en una experiencia en la que estaba, uno de los temas a tratar fue el miedo. Sí. Y cómo el miedo era ese, pues es como humanos, sea que creamos o no en cosas, el miedo lo tenemos todo el tiempo presente. Y cómo el miedo pues realmente es el enemigo a vencer junto con el tiempo, ¿cierto? Pero el miedo a las cosas que nos da, que nos provocan las situaciones o las cosas que muchas veces no enfrentamos y simplemente cambiamos de rumbo por no enfrentar esos miedos. Gracias porque fue muy oportuno, pues, como complemento pues, de ese tema del que te hablaba de este fin de semana. Sí, fíjate que él dice que si aprendemos a tener el valor, así ese propósito sea débil, pero lo mezclo con la definición, lo mezclo con acción, le pongo empeño, se puede llevar a un gran proyecto, simplemente que muchas veces nos dejamos paralizar. Algo parecido a lo que habla el texto, lo dice Saramago en un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo. Ajá. Jesús se sienta a hablar con Dios y con el diablo, que son la misma persona pero en diferentes cuerpos. Sí. Y el diablo le dice a Dios que la mejor manera de controlar al hombre era el miedo, pero que él ese trabajo se lo dejaba a Dios, no al diablo, pues en este caso, a Dios, que Dios era el encargado de infundirnos el miedo. Es un tema que tiene también que ver con eso, porque también se trata de una conversación de Jesucristo con ellos dos. Así mismo es. Y es súper interesante, porque ya a mí, por ejemplo, la lectura de este libro me permitió caer en conciencia, en esa conciencia de que muchas veces estamos como vagabundos, vagando, se nos pasa el tiempo, se nos pasa el día y nos acostumbramos. Y si no buscamos definir un propósito, ahí nos mantenemos, como digo yo criollamente, dándole la vuelta al poste y no llegamos a ningún punto. Gracias, Francisco, por tu intervención. ¿Alguien más quiere comentar? Carmen, gracias. A mí me encantó todo lo que los compañeros han dicho. Me parece súper pertinente porque efectivamente el miedo es de las cosas que a uno más lo frena. Y me gustó pues como esa analogía de las personas, como solo un pequeño porcentaje de seres humanos son capaces de ir más allá de la adversidad, son capaces de no rendirse, de no renunciar, de crear nuevos hábitos y cambiar de dirección, lo que concluye él generaría una nueva posibilidad. Me gustó mucho lo de ser la constancia, creo que no utiliza esa palabra sino otra, pero es más o menos eso, una persona persistente y constante en su propósito y en digamos que en los pasos que debe dar para ir en pos de su sueño, de su propósito, de su ideal. Me parece que es una combinación necesaria. Muchas personas, y lo digo en Access, se limitan simplemente a hacer preguntas y universo, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Pero no dan un paso hacia el logro. Y si bien las preguntas funcionan, las herramientas funcionan, siempre se requerirá que actuemos, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo para conseguir eso? Y la persistencia, pues porque yo me considero una persona persistente. Yo creo que ese es uno de mis
digamos que mis valores o talentos, o considero yo que ha sido lo que me ha permitido salir aún de los hoyos más profundos, no rendirme, no rendirme. Y sin embargo, fíjate algo que me llamó muchísimo la atención en el libro, es que Napoleón Hill, bueno, Carnegie es el que le habla a Napoleón Hill de ese otro yo, ¿sí? Y Napoleón Hill pasó ese año de encierro porque le dio miedo la situación, porque lo estaban buscando era para matarlo. Entonces, ahí fue cuando él tuvo esa chispa y esa luz y dijo, ¿y si realmente las personas no tuviesen que llegar al fondo, al hoyo, para conseguir ese otro yo que es mi superhéroe, ¿sí? Ese otro yo que me impulsa y que me saca adelante y que me hace tomar acción, como dices tú, ¿sí? Pero normalmente todos tenemos que hundirnos hasta el fondo para buscar ese super yo, ese superhéroe que tenemos por dentro, ¿no? Me pareció súper interesante. Sí, sí, sería genial. Yo por eso digo que a veces que estos nuevos chicos que son educados con un montón de herramientas, con un montón de cosas, genial que usen eso a su favor para no tener que llegar al hoyo profundo. Nosotros, yo me incluyo ahí, fue del hoyo profundo donde encontré el valor para salir, cambiar el paradigma y decir, bueno, sí soy capaz y voy a salir de aquí. Sí. Pero sí, como tú dices, genial, genial el que se ahorre el viaje al lado oscuro del alma. Genial. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, la invitación es que si lo eligen, lean el libro porque hoy realmente fue algo así muy superficial, pero bonito tomarse la aventura de leer el libro y tener más entendimiento y completar pues toda la información que trae el libro. Realmente me apasiona Napoleón Hill porque me ha enseñado muchísimo. Yo también quiero darle las gracias, un libro muy interesante, la verdad que yo sí me lo voy a leer. Hace referencia a muchas de las cosas también pues que he aprendido como en este camino y es vivir en el presente, ¿cierto? Cuando no vivimos en el presente suceden todas estas cosas. Los seres humanos somos muy dados o a vivir en el pasado o a vivir en el futuro o a entregarnos a una depresión o a una ansiedad porque estamos generando todo entregándole, digamos, nuestro presente a todas esas cosas que fueron atrás y que ya no podemos cambiar, o simplemente soñando, como lo decía Mónica, sin una acción que nos permita estar en este ahora de una manera más completa, entregando nuestra verdadera esencia. Cuando estamos en el ahora, creo que él lo dice ahí, es cuando transformamos nuestros hábitos, es ese actuar que nos permite verdaderamente transformarnos en quienes somos, en esa magia que está dentro de nosotros contenida y que al final simplemente la hemos guardado y la hemos escondido porque nos han entregado una cantidad de herramientas que no podemos decir si buenas o malas, pero de las cuales nos apropiamos y nos han impedido realmente salir de ese abismo en el que nos hemos quedado muchas veces. Sin embargo, yo creo que ahí hay algo que me parece muy interesante y es que algunas veces por ahí hay una historia del abismo y la montaña, y la montaña de todas formas le dice al abismo, ¿qué estás haciendo ahí abajo? ¿Cierto? Yo estoy aquí con el sol, con las nubes, todo esto, y el abismo simplemente le responde, te sostengo. Entonces, somos esa parte de oscuridad y de luz que trasciende, pero que con esa fuerza, esa acción, eso como lo dice Access, ese ser, saber, recibir, percibir, pero también hacer, podemos generar que esa luz y esa oscuridad sean verdaderamente la esencia de lo que somos y convertirnos en quien verdaderamente, creo yo, llegamos a ese propósito de elegir ser, ¿cierto? Porque yo creo que el propósito de vida de cada individuo es ser,
Y es ahí donde a veces nos perdemos desde mi punto de vista, desde mi interesante punto de vista. Unas veces pensamos que es lo financiero, que es el ayudar a los otros, el servir a otros, y desde mi punto de vista, pues nuestro propósito de vida es ser, vivir este presente, vivir en este momento, en este ahora, en este instante que es el que nos pertenece, de esa manera más viva, más mágica, con esa esencia de lo que somos. Y ahí ya puede transformarse todo ese ambiente que nos rodea y podemos tocar muchísimas almas siendo nosotros mismos y viviendo en este ahora. Entonces, muchísimas gracias, súper interesante, extraordinario, y sé que me lo voy a leer. Soy de verdad una lectora aficionada, es uno de los hábitos que tengo nocturnos y matutinos, porque me han enseñado que cada cosa que se aprende te ayuda y te acerca más a lo que vas eligiendo en la vida. Qué bueno, Olga. Me encanta escucharte, me encanta tu participación y vale, súper que haya sido muy contributivo compartir este espacio. Y ya saben que en YouTube también está en audiolibro, Ah, para los que se les hace más fácil que les lean. sí, así mismo es. Bueno, creo que hay alguien más que quiera compartir o cerramos. ¿Qué dicen ustedes? Pues cerremos con mucha tristeza porque muy contributivo y muy enriquecedor. Gracias a Mónica y gracias a ustedes infinitas por esta maravillosa contribución en nuestras vidas. Bueno, entonces nos despedimos y que les vuelvo otra vez a repetir que estas palabras de Napoleón Hill te traigan esperanza, valor y sobre todo definición de un propósito de vida. Ay, muchas gracias. De ese superhéroe que tienen por dentro. Moni, Muchas gracias. antes de que nos vayamos, ¿no sería Sí. bueno como saber dentro de 8 días